Hola, que el Señor te bendiga. Bienvenida una vez más a este tiempo que estamos llevando de este libro de Una vida con propósito para que estoy aquí en la tierra. Hoy vamos por el día número 20. Así que cuéntame cómo has estado, cómo te ha ido, qué has aprendido de este tiempo. Hola, buenos días, buenos días. Espero que se encuentren bien. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo durmieron? ¿Cómo están? Hola a todos, hola, hola. Buenos días, buenos días. Muy temprano por la mañana. Quizás algunos todavía sigan en sus camas, acostaditos, qué rico. Buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, de cómo resolver problemas, cómo encontrar la solución a los problemas, cómo la Biblia nos ayuda con eso. En lo personal hasta aquí, pero bueno, en fin. Buenos días a todos, buenos días, espero que se encuentren bien. Estamos llevando este libro, Una vida con propósito, para que estoy aquí en la tierra, y vamos por el día número 20, que se llama Restaura el compañerismo. Y antes de iniciar, ponemos siempre esto en las manos de Dios para que sea Él el que nos hable, así que orar es platicar con Dios. Vamos a poner este tiempo en sus manos. Señor, en esta hora te damos gracias por otro día más de vida, gracias porque nos permite respirar y movernos. Hoy ponemos este tiempo en tus manos. Espíritu Santo de Dios, ven tú hoy en medio de nosotros y ayúdanos a escuchar tu voz. Quita todo lo que estorba de nuestros pensamientos y nuestro corazón y ayúdanos a realmente ser hacedores de tu palabra. Toma nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios, en tus manos está este tiempo. Que todo salga bien, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como te digo, hoy vamos a ver de cómo resolver problemas. Cómo la Biblia nos dice que debemos de resolver los problemas. El tema del día de hoy es restaura el compañerismo. Segunda de Corintios 5:18 dice, Dios, por medio de Cristo, nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación, en la Nueva Versión Internacional. Siempre es valioso restaurar las relaciones. Para Dios es muy importante que tú puedas tener relaciones sanas, y cuando una relación ha sido rota por alguna circunstancia, Él está interesado en que restaures tus relaciones con los demás. Como la vida se resume en aprender a amar, Dios quiere que valoremos las relaciones y nos esforcemos por mantenerlas, en lugar de descartarlas siempre que se produzca una división, un disgusto o conflicto. De hecho, su palabra nos dice que Dios nos ha dado el ministerio de restaurar las relaciones. Por lo tanto, gran parte del Nuevo Testamento se ocupa de la enseñanza de cómo tratarnos mutuamente. Pablo escribió, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo placer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. El apóstol nos enseña que la capacidad de llevarnos bien entre nosotros es señal de madurez espiritual. Necesitamos llevarnos bien unos con otros porque Dios nos lo ha demandado, nos ha mandado a estar bien con los demás. ¿Vale? Hola, Anis, que el Señor llene tu corazón. Y hoy vamos a aprender un poco más y ahorita al final oro por ti, ¿vale, Anis? Entonces, como Cristo quiere que su familia sea conocida por el amor que sienten unos por otros, el compañerismo roto es un mal testimonio de los incrédulos. Por eso Pablo sentía tanta vergüenza en los miembros de la iglesia de Corintios, que se dividían en fracciones de distinta tensión, hasta se dominaban en judío. Al escribir, digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio para que juzgue un pleito entre creyentes? No podía creer que no hubiera nadie en la iglesia lo suficientemente maduro para resolver el conflicto en paz. En la misma carta dijo, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito.
Es muy importante que nosotros debemos de estar unidos unos con otros. Por ejemplo, aquí Kenny se está diciendo que se siente mal. Es importante que también nos preocupemos unos por otros, y lo hemos visto en los días anteriores, porque eso es lo que Dios anhela de nosotros, que debemos de estar unidos cada uno de nosotros, que si alguien se duele, nosotros dolernos con ellos, que si alguien está feliz, alegrarnos con ellos, pero si alguien también hay un conflicto interno, también es nuestra labor que debemos de resolverlo. Si quieres la bendición de Dios en tu vida y que te conozcan como su hijo, debes aprender a ser pacificador. Cada uno de nosotros debemos de aprender a ser pacificadores. Jesús señaló: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Fíjate que Jesús no dijo: dichosos los que aman la paz, porque cualquiera puede amar la paz, porque todos la amamos, todos amamos estar en paz unos con otros. Tampoco indicó: dichosos los pacificadores que trabajan, dichosos los pacificadores, a los que nada les perturba, porque yo creo que has conocido personas que aun cuando parecía que están pasando una tormenta muy grande, ellos están tranquilos y en paz. Pero al contrario afirma: dichosos los que trabajan por la paz, los que activamente procuran resolver los conflictos. Si te fijas, dice: dichosos los que trabajan por la paz. Y trabajar por la paz en tu familia, en tu iglesia, en el trabajo, es difícil, ¿sí o no? Y más cuando estás con esas personas que por más que las tratas bien, te tratan más mal. Pero nosotros debemos de ser así. Trabajar por la paz en todo lugar donde vayamos. Los pacificadores son difíciles de encontrarse hoy en día, porque la pacificación es una tarea difícil. Ser un pacificador en estos días es muy difícil. ¿Cómo fuimos creados para formar parte de la familia de Dios? Y el segundo propósito de nuestra vida en la tierra es aprender a amar y relacionarnos unos con otros. Trabajar por la paz es una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar. Por desgracia, a la mayoría de nosotros nunca se nos enseña cómo resolver conflictos. Nunca te dicen: oye, debes de resolver el conflicto de esta manera, sino que te dicen: debes de estar en paz con todos los demás. Trabajar por la paz no es evitar los conflictos, porque luego a veces decimos: pues sí, yo voy a estar en paz con los demás, pero voy a evitar todo conflicto, pero eso va más allá. Huir de los problemas, aparentar que no existen o tener miedo de hablar de ellos es cobardía. Jesús, el príncipe de paz, nunca le tuvo miedo al conflicto. En ciertas ocasiones hasta lo provocó para bien de todos. A veces necesitamos evitar los conflictos, otras necesitamos crearlos y otras resolverlos. Por eso debemos orar pidiéndole la guía continua al Espíritu Santo. Si recuerdas, Jesús a veces provocaba los conflictos donde iba, pero a veces se apartaba y huía. Entonces nosotros es lo que necesitamos pedirle al Espíritu Santo, que nos enseñe a saber cómo ser pacificadores el día de hoy. Trabajar por la paz no es apaciguar, siempre cediendo, dejándonos pisar y permitiendo que los demás nos pasen por encima. Eso no es lo que Jesús tenía en mente. Él se negó a ceder en muchos asuntos, se mantuvo firme en su posición frente a la oposición del mal. Y Jesús es nuestro mayor ejemplo que nosotros podemos aprender de cómo Él vivió. ¿Cómo restaurar una relación? Como creyentes, Dios nos ha llamado a restablecer nuestras relaciones unos con otros. Hay 7 pasos bíblicos para restaurar el compañerismo. El número 1. Habla con Dios antes que con las personas. Conversa con Dios acerca del problema. Si oras acerca del conflicto, antes de irle con el chisme a un amigo, descubrirás que tú o la otra persona cambian de parecer sin ayuda de nadie. Nuestras relaciones serán mejores si solo oramos por ellas. Como lo hizo David con los salmos, usó la oración para ventilar hacia arriba. Cuéntale a Dios tus frustraciones,
clama a Dios, Él nunca se sorprende ni se disgusta por nuestro enojo, dolor, inseguridad o cualquier otra emoción. Cuéntale exactamente cómo te sientes. Y eso es lo que debemos de aprender, porque luego a veces cuando tenemos un conflicto, ¿a quién vamos primero? ¿No vamos a buscar ayuda de alguien que también comete errores como tú y yo? ¿Por qué no primero ir a Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Me pasó esto, alguien me lastimó o me dijo esto, y realmente expresarle cómo nos sentimos. Como dice así, aquí, cuéntale a Dios tal cual te sientas. Quizás le puedes decir, Dios, estoy enojado contigo porque no me ayudaste en esto. Señor, estoy enojado con esta persona. Necesitamos aprender a tener esa relación con Dios sincera. Créeme, Dios no te va a juzgar, Dios te va a escuchar, y después de que tú te hayas desahogado, que hayas sacado todo eso que tienes adentro, el Señor va a venir y te va a consolar y te va a renovar tus fuerzas. Muchos conflictos se originan en las necesidades insatisfechas. Algunas de ellas algunas de ellas solo pueden ser satisfechas por Dios. Cuando esperamos que una persona, ya sea un amigo, un cónyuge, un jefe o un pariente, satisfaga la necesidad que solo Dios puede suplir, nos exponemos a la decepción y a la amargura. Nadie puede satisfacer todas nuestras necesidades, solo Dios puede hacerlas. Como bien señaló el apóstol Santiago, muchos de nuestros conflictos obedecen a la falta de oración. ¿De dónde surge la guerra y los conflictos entre ustedes? Desean algo y no lo consiguen. No tienen por qué no piden. En vez de depender de Dios, dependemos de los demás para ser felices. Y luego nos enojamos cuando nos fallan. Dios nos invita a acudir a Él primero. Yo creo que muchas veces nos hemos sentido mal o muchas veces hay conflictos a nuestro alrededor porque esperamos que la persona, nuestra pareja, o esperamos que nuestros padres o alguien en especial te satisfaga algo en tu corazón. Quizás amor, quizás que te haga sentir protegida, que te haga sentir bien, pero recuerda, las personas todas tenemos 1 millón de errores y siempre vamos a estar lastimando a los demás, a veces sin darnos cuenta. Pero no debemos de aprender a depender de la otra persona, sino aprender a depender de Dios. Si hoy tú dices, ¿sabes qué? Es que yo ya estoy dependiente de alguien. ¿Cómo sabes que estás dependiente de alguien? Cuando esa persona no te manda un mensaje, tú te sientes mal, tú estás mal. Cuando esa persona te manda un mensaje y todo se te alegra, entonces tú estás dependiendo de esa persona. ¿Y qué puedes hacer para eso? Necesitamos aprender a salirnos un poco de esa atmósfera y aprender a depender de Dios. Que sea Él el que te satisfaga tus pensamientos y tu corazón. Porque por más que te esfuerces en intentar satisfacer tu vida en otras personas, no lo lograrás. ¿De qué iglesia soy? De una iglesia que se llama ICR. Más bien es para ponernos en su plan y voluntad. Exacto. Entonces, ese es el primer paso. Siempre habla con Dios y sé sincero con Él. Toma la iniciativa siempre. No importa quién haya sido el ofendido o quién ofenda a quién, Dios espera que tú des el primer paso. No esperes por la otra persona. Preséntate ante ella. Restaurar el compañerismo cuando se rompe es tan importante que Jesús le asignó prioridad por encima de la adoración selectiva. Dijo, si entras en tu lugar de adoración y al presentar tu ofrenda recuerdas de pronto que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve directamente a donde se encuentra tu amigo y haga las paces. Entonces y solo entonces vuelve y relaciónate con Dios. Cuando el compañerismo sea tirante o se rompa, planifica inmediatamente una conferencia de paz. No la postergues, no pongas excusas o prometas, yo me encargaré de este asunto algún día. Fija una fecha para tener una reunión personal tan pronto como sea posible.
La demora solo sirve para aumentar el resentimiento y complicar las cosas. En casos de conflicto, el tiempo no cura las heridas, las inflama. Actuar prontamente además reduce el daño espiritual que puedes sufrir. La Biblia dice que nuestros pecados, incluyendo los conflictos no resueltos, impiden nuestra comunión con Dios y que nuestras oraciones sean contestadas. Además de hacernos sentir desgraciados, los amigos de Job le recordaron que procurarse. Le recordaron que luego a veces me traban las palabras. Preocuparse hasta la muerte con el resentimiento sería una necedad, una insensatez. Así que solo consigues lastimarte con tu enojo. El éxito de una conferencia de paz muchas veces depende de escoger el momento y el lugar correcto para reunirse. No se reúnan cuando estén cansados ni cuando puedan ser irreprendidos. El mejor momento es cuando las dos personas se encuentran en buen estado de ánimo. Necesitamos aprender a hacer esto, porque luego tenemos conflictos y decimos, sí, algún día lo voy a resolver o Dios se va a ocupar de eso, pero hasta ahí lo dejamos, ¿no? Pero debemos nosotros de tomar ese primer paso y pedirle a Dios que nos ayude a poder estar en paz con la otra persona. Fíjate cómo Jesús dijo, si tú vas y vas a dar tu ofrenda de adoración, tu ofrenda monetaria, tu ofrenda de lo que quieras, de tu ministerio, en tu ministerio, si vas a servir en algo en la iglesia y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, ve y resuelve las cosas. Porque luego a veces eso es lo que también impide que nuestra oración llegue más allá del techo. Porque luego uno sabe que tiene conflictos con los demás y dices, no, yo no voy a arreglar eso. Y dejas que tu orgullo te gane. Entonces eso no debe de ser en nosotros, sino que debemos de buscar siempre la paz con los demás. Siempre buscar la paz con los demás. Por eso. Muy bien, Dayana, muy bien. Entonces, el tercero. Sé comprensivo. Usa tus oídos más que tu boca. Antes de intentar resolver un desacuerdo, escucha atentamente los sentimientos de la otra persona. Casi como dirían aquí en México. Ponte los zapatos de la otra persona. Ponte la situación de la otra persona. Pablo aconseja. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. El término velar es el vocablo griego escopos, de donde provienen nuestras palabras telescopio o microscopio. Significa ver de cerca. Enfócate en los sentimientos, no en los hechos. Comienza con la compasión, no con las soluciones. Al principio no discutas con las personas acerca de sus sentimientos. Solo escucha y permite que se desahoguen emocionalmente sin ponerte a la defensiva. Asiente con la cabeza para demostrar que entiendes aunque no estés de acuerdo. Los sentimientos no siempre son infables o lógicos. Por el contrario, el resentimiento hace que podamos y hagamos tonterías. David admitió equivocadamente: cuando mis pensamientos estaban llenos de amargura y mis sentimientos estaban heridos, fui tan tonto como un animal. Todos podemos actuar bestialmente cuando nos sentimos lastimados. Por el contrario, la Biblia dice: el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. La sabiduría produce paciencia y se adquiere escuchando otras perspectivas. Cuando escuchamos, le decimos a la persona: valoro tu opinión. Me interesa nuestra relación y me importas tú. Esto es cierto. Me importa saber lo que hace un amigo porque me importa mi amigo. A fin de restaurar el compañerismo, debes agregar al prójimo para su bien y con el fin de edificarlo. Aguantar con paciencia el enojo de los demás es un sacrificio, sobre todo si no tiene fundamentos. Pero recuerda, eso fue lo que Jesús hizo por ti. Soportó el enojo malicioso e infundado para salvarte.
porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus destructores. Si recuerdas, aun cuando Jesús estaba a punto de morir, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús sufrió todo lo que tú y yo hemos sufrido hasta más. Entonces, ¿qué debes de hacer con la otra persona cuando sabes que alguien está dolido? Escucharla, dejar que se exprese, que diga todo lo que ella quiera, todo que saque, que lo hable, que lo diga. Luego a veces cuando uno está muy enojado o cuando uno tiene un conflicto y se escucha en voz alta, dice, ay no, es que lo que estoy diciendo no está bien. Entonces necesitas ser comprensivo con la otra persona y eso también lo hemos aprendido en días anteriores, de que debemos de crear una atmósfera donde las personas puedan ser auténticas, donde se puedan decir todo lo que tienen dentro, para después de que ellos saquen lo que traen dentro, poder ahora sí restaurarlos con la palabra de Dios. Es importante restaurarlos con la palabra de Dios. Hola, Dios les bendiga. Hola, Dios les bendiga. Una pregunta. Soy cristiana evangélica. La siguiente. Confiesa tu parte en el conflicto. Si realmente te interesa restaurar una relación, debes comenzar admitiendo tus propios errores y pecados. Jesús dijo que debes sacar primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Porque somos criticar a los demás y decir, no, es que este está haciendo mal en esto o así. Es bien fácil, ¿sí o no? Decir lo que los demás están haciendo mal es muy sencillo, pero luego hay que necesitas también nosotros examinarnos a nosotros mismos y decir, yo estoy fallando en esto. Entonces, primero necesito sacar la viga de mi ojo, sacar lo que estoy haciendo yo mal para poder después ayudar a los demás. Como todos tenemos un punto ciego, puede ser necesario pedirle ayuda a un tercero para que te ayude a evaluar tus propias acciones antes de reunirte con la persona con quien tienes un conflicto. Pídele a Dios que te muestre tu parte de la culpa en el problema. Pregúntale, ¿soy yo el problema? ¿Soy poco realista, insensible o demasiado sensible? La Biblia dice que si deseamos que estemos libres si decimos que estamos libres de pecado, lo único que conseguimos es engañarnos. La confesión es una herramienta muy poderosa para la reconciliación. A veces la manera en que tratamos un conflicto produce un daño mayor en el problema original. Cuando comenzamos por reconocer con humildad nuestras equivocaciones, el enojo de la otra persona se apaga y la desarmas, porque posiblemente esperaba que estuvieras a la defensiva. No te excuses ni culpes al otro. Reconoce con sinceridad la parte que te corresponde en el conflicto. Asume la responsabilidad que corresponde por tus errores y pide perdón. Realmente ser humildes con las demás personas y reconocer lo que has hecho mal es muy difícil, ¿sí o no? Es muy difícil poder ser transparente con los demás. Y luego pasa que uno no se da cuenta de lo que hace. Pero como dice aquí, pídele a Dios que te muestre qué es lo que hay mal en ti. Porque en un problema hay dos partes, tanto la que daña como la que se hiere, pero las dos partes casi siempre tienen la culpa porque uno al final del día decide no dejarse del otro. Entonces, cuando tú tengas un conflicto, un problema, como dice aquí, acepta la parte del problema y dile, discúlpame, tal vez fui muy arrogante, quizás lo que yo te dije no estuvo bien. Acepta tu parte en el conflicto y así verás cómo Dios te ayudará a restaurar los problemas con los demás. Ataca el problema, no a la persona. No es posible arreglar el problema si lo que te interesa es encontrar quién tuvo la culpa. Debes optar por otra cosa, otro caso o otra. La Biblia dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego.
Y te lo puedo decir personalmente que eso he aprendido. Cuando yo estoy a la defensiva y alguien me viene y me dice cosas enojada o con altivez, o esa persona lo dice gritando, si yo le contesto a su nivel, a la misma agresividad, por así decirlo, se va a crear un conflicto. Pero cuando tú le contestas tranquilamente y con calma, esa persona se calma y entonces puedes aprender a que este versículo se vuelva una realidad en tu vida, que la respuesta amable calma el enojo y la otra persona ya se calma y ya cambia su manera de actuar. Si estás enojado, nunca logres persuadir a la otra persona, así que elige tus palabras con mucho cuidado. Una respuesta amable es siempre mejor que el sarcasmo. Al resolver conflictos, la manera en que dice las cosas es tan importante como lo que se dice. Si eres agresivo, tus palabras se recibirán a la defensiva. Dios nos dice, a la persona sabia y madura se le conoce por su inteligencia. Cuanto más agradables sus palabras, más convincente es la persona. Ser fastidioso nunca sirve. No podemos ser convincentes cuando somos ásperos. Durante la Guerra Fría, ambas partes acordaron que algunas armas de guerra eran tan destructivas que nunca deberían usarse. En la actualidad, las armas químicas y biológicas están prohibidas y los arsenales de armas nucleares se reducen y se destruyen. Para salvar el compañerismo es necesario destruir nuestro arsenal de armas nucleares relacionales. Por ejemplo, la desaprobación, el menosprecio, las comparaciones, las etiquetas, los insultos, la condescendencia y el sarcasmo. Pablo lo resume de la siguiente manera. Evita las palabras dañinas. Usan solo palabras constructivas que sirvan para edificar y sostener, de modo que lo que digan haga bien a quienes escuchan. Hay formas de decir las cosas. Hay formas y momentos en el cual tú le puedes decir a la otra persona, sabes que lo que tú estás haciendo está mal, pero debes de pedirle a Dios, como lo vimos anteriormente, pedirle al Espíritu Santo que te enseñe cómo hablar, a cómo decirle lo que tú estás haciendo no es agradable para Dios o lo que tú estás haciendo no está bien, necesitas cambiar en esta área. Pero eso lo logramos cuando aprendemos a tener una relación con Dios y entonces es como dice Romanos 12:2, cada vez que tú renuevas tus pensamientos leyendo la palabra de Dios, estando en oración con Él, entonces tu manera de hablar va a cambiar. Porque vas a empezar a hablar palabras de bien, vas a empezar a hablar la palabra de Dios y hasta la gente te va a decir, ay, ¿por qué hablas de esa manera? ¿O por qué dices esto si tú eres de esta manera? Muchos testimonios de mucha gente ha pasado de que cuando vienen a Cristo y Cristo los transforma, dice, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué cambias tu manera de hablar? ¿O por qué ya no hablas de esta manera? ¿Por qué ya no dices tantas groserías? ¿O por qué ahora hablas con amabilidad? Porque esa es la obra del Espíritu Santo que hace en nosotros. El Espíritu Santo, cada vez que tú te expones a la presencia de Dios, Él cambia tu forma de hablar. Él cambia tu forma de pensar, de actuar con los demás y empiezas a ser más amable. Entonces es cuando empiezas por ejemplo, a quitar todo esto, que dejas de menospreciar a las personas y empiezas a amarlas y empiezas a quitarle las etiquetas y empiezas a aceptarlas y ayudarles a crecer en Dios. Coopera tanto como puedas. Pablo dijo, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. La paz siempre tiene un precio. Puede costarnos nuestro orgullo y a menos que nos cueste nuestro egoísmo. Por amor al compañerismo, haz lo mejor que puedas para llegar a un compromiso. Adaptarte a otros y mostrar preferencia por lo que ellos necesitan. Una paráfrasis de la séptima mandamiento de Jesús lo expresa así. Ustedes son benditos cuando son capaces de mostrarle a la gente cómo cooperar en lugar de competir y luchar.
ustedes pueden descubrir quiénes son realmente y cuál es su lugar en la familia de Dios. Como mirábamos anteriormente, Jesús nos ha llamado a ser pacificadores, a trabajar en la pacificación, a buscar la paz, a hacer realmente, a cooperar con los demás y ayudar a los demás. Hace hincapié en la reconciliación, no en la resolución. No es realista esperar que todos nos pongamos de acuerdo en todo. Eso es imposible. La reconciliación se afecta en la relación, mientras que la resolución se encuentra en el problema. Cuando nos concentramos en la reconciliación, el problema pasa a un segundo plano de importancia hasta que puedan tornarse irrelevante. Puede restablecer una relación incluso sin haber pedido resolver nuestras diferencias. Los cristianos solemos tener con tanta legitimidad desacuerdos francos y opiniones distintas, pero podemos discutir sin ser desagradables. El mismo diamante visto de diferentes ángulos parece distinto. Dios quiere la unidad, no la uniformidad. Y podemos caminar juntos del brazo sin ver todas las cosas de la misma forma. Eso no quiere decir que debamos desistir de encontrar una solución. Puede ser necesario que continuemos discutiendo y hasta debatiendo, pero siempre con un espíritu de armonía. La reconciliación consiste en enterrar el arma, no el asunto. Debemos de buscar tener reconciliación con las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque así es la forma en que reflejamos a Cristo. Recuerda, ¿qué hacía la iglesia primitiva? No se preocupaban unos por otros, no siempre estaban ahí al tanto. Quizás sí tenían discusiones o a veces tenían conflictos, porque cada uno de nosotros somos un mundo en nuestra cabeza y cada quien tiene una opinión sobre algo. Pero debemos de hacerlo en paz y en amor, de acuerdo a la base bíblica. Entonces, para concluir, ¿a quiénes debes contactar como respuesta a lo que acabamos de leer? ¿Con quién necesitas restaurar el compañerismo? ¿Con quién tú necesitas restaurar ese compañerismo? No lo pospongas ni un segundo. Haz una pausa ahora mismo y conversa con Dios en cuanto a esa persona. Luego toma el teléfono y comienza el proceso. Esos 7 pasos son sencillos, pero no fáciles. Restaurar una relación exige mucho esfuerzo. Por eso Pedro nos exhorta a esforzarnos a vivir en paz unos con otros. Sin embargo, cuando trabajas por la paz, haces lo que Dios haría. Por eso Dios llama pacificadores a sus hijos. Eso es lo que hoy necesitas hacer. Yo no sé si tú tengas algún conflicto con una persona. Entonces necesitamos buscar a Dios, ¿vale? Ahorita les contesto sus preguntas. Ya casi termino. Espérenme. Para terminar, pensando en mi propósito. Punto de reflexión. Siempre vale la pena restaurar las relaciones. Siempre va a valer la pena restaurar tus relaciones con los demás. Versículo para recordar. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa ustedes, vivan en paz con todos. Pregunta para considerar. ¿Qué debo hoy hacer para restaurar una relación rota? ¿Qué vas a hacer tú para restaurar tu relación rota que tengas con alguien más? ¿Ok? A ver, veamos qué me preguntan. Tengo una pregunta, ¿por qué existe tanta maldad en la tierra? ¿Por qué existe tanta maldad en la tierra? Simple, porque no se acercan a Dios, porque o eres hijo de Dios o eres hijo de diablo. Entonces, las personas tienen tanta maldad en su corazón porque no han permitido que Dios los llene de su amor. Como te digo, cuando una persona realmente tiene un encuentro personal con Dios y realmente es transformada por esa persona, entonces hay amor en su vida. Y va a buscar, como leímos hoy, buscar la paz con los demás siempre. Ese va a ser su prioridad porque Dios va a empezar a hablar en él y va a empezar a decirle, ¿sabes qué? Necesitas preocuparte más por los demás. Entonces, la maldad, para empezar, si recordamos, se creó cuando Satanás quiso ser como Dios. Cuando él quiso ser como Dios, él engañó a la tercera parte de los ángeles. Entonces, como Dios solamente puede ser Dios, lo desechó de la tierra. Después de eso, Satanás engaña
a Eva, y de ahí es cuando empieza todo la maldad. Cuando ellos comen del fruto prohibido, es de ahí donde viene eso. Entonces, ¿qué significa libre albedrío? El libre albedrío significa que tú puedes tomar las decisiones que tú quieras. Por ejemplo, yo decido orar o no orar. Yo decido leer la Biblia o no leer la Biblia. Yo decido aceptar a Cristo o no aceptar a Cristo. Yo decido. Y si te fijas, el libre albedrío y la maldad de este mundo van de la mano. Porque yo decido pecar o yo decido someterme a Dios. Entonces, eso es lo que se trata el libre albedrío. ¿Por qué piensan que es bueno? ¿Por qué piensa que es bueno cuando realmente es justo? ¿Qué es justo? ¿A qué te refieres, Jesús? ¿A qué te refieres con que es justo? ¿Vale? ¿Alguna otra duda que tengan? Espero haberle resuelto. Si te resolví tu duda, William, dime. Si no, pues te ayudo. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él sea con nosotros y nos ayude realmente a ser pacificadores y buscar la paz con los demás, ¿sí? Señor, en esta hora te damos gracias por todo tu amor. Gracias por tenernos tanta paciencia y tanto amor, Señor, que tú siempre estás ahí dispuesto a perdonarnos, dispuesto a restaurar nuestras vidas. Ayúdanos hoy a ser hacedores de esta palabra, Señor, a realmente buscar y trabajar por la paz para estar en paz unos con otros. Enséñanos a ser pacificadores en este mundo que cada vez está lleno más de maldad. Hay más guerras, hay más conflictos. Enséñanos, Cristo, a ser como tú fuiste cuando viniste a la tierra y buscaste estar en paz con los demás en amor y también exhortabas en amor. Enséñanos, Espíritu Santo, ayúdanos que si hay alguien que tiene un conflicto con otra persona, redargúyenos para poder resolver ese problema. Y sé tú con nosotros. Gracias por este día. Ponemos este día en tus manos. Te pedimos que tú nos guardes en nuestra salida, en nuestra entrada. Sé con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Va, Matt, dime, ¿cuál es tu duda? Tengo otra pregunta. Vale, pregúnteme lo que quieran antes de irme porque luego me tengo que ir porque tengo que ir a trabajar. Pregunte. Justo es que no es bueno ni malo, sino el mal no fue tan malo. Mira, Dios es justo. Y si nos vamos a la justicia de Dios, nosotros deberíamos, Dios te bendiga, Yuli, nosotros deberíamos ¿cómo se llama? De morir o, ¿cómo se le llama? De nosotros nuestro fin debería de ser la muerte, pero Dios es misericordioso y nosotros debemos ser misericordiosos con los demás. ¿Todo el tiempo lees eso? No. Este es un libro que se llama Una vida con propósito para que esté aquí de tierra. Ya llevamos desde mayo leyéndolo. Son 42 días y solamente lo leo. Solamente estoy aquí lunes y jueves. Entonces por eso es que se está extendiendo un buen. Ahorita ya vamos a la mitad, por así decirlo. Vamos en el día 20, nos faltan bastantes días. Todavía nos faltan como 2 meses más. Pero esto lo inicié porque luego hace falta encontrar por qué estamos aquí en la tierra. Y hemos aprendido muchas cosas aquí. Por ejemplo, de que Dios te creó para formar parte de su familia. Aquí nos enseñan diferentes cosas. Entonces, dime más, ¿cuál es tu otra duda? Así que por eso estoy leyendo este libro. Porque pues hacemos live los lunes y jueves. Así que si quieres conectarte, pues aquí te espero. Lunes y jueves a las 8 de la mañana, hora México. ¿Vale? Si no tienen alguna otra duda o están escribiendo, vamos a esperar poquito. Escríbanme sus dudas o si quieren, me pueden escribir por privado. Aquí en mi TikTok tengo habilitado eso, que cualquier persona me puede escribir, así que me pueden escribir sus dudas y de ahí yo les ayudo. Si no, pues me las mandan por Instagram también, ahí siempre estoy al pendiente para resolver sus dudas. Luego posteriormente publico este live en la página de YouTube o a veces lo tengo que volver a grabar porque luego TikTok es algo mañoso. Pero bueno, en fin. Si no hay ninguna otra duda, recuerden siempre lo que les digo,
Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que hoy esfuércense y sean valientes. Busquen la paz con los demás. Busquen a Dios más que nada. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y todavía cosas peores nos va a tocar vivir. Pero debemos en este tiempo agarrarnos más fuertemente de la mano de Dios, porque Cristo viene una vez más por su iglesia. Entonces necesitamos estar bien con Dios. ¿Cuál es el peor pecado? Fíjate que para Dios, William, no hay categoría de pecados. Todos los pecados valen lo mismo, así como matar, así como mentir, así como robar. Para Dios es pecado. Pecado es hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios o de lo que Dios estableció. Entonces, dice la palabra de Dios que mientras que todos éramos pecadores, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos, pero Dios es misericordioso, que perdona cualquier pecado sin importar que hayan matado, que hayan violado. Si ellos realmente se arrepienten a Dios, Dios los restaura y Dios los perdona. Entonces, para Dios no hay clasificación, para nosotros sí clasificamos los pecados, pero para Dios, pecado es pecado, ¿vale? Entonces, sigan adelante y si gustan, pues nos vemos aquí el día lunes, si el Señor nos presta la vida, una vez más a las 8 de la mañana. Cualquier duda, pregunta que tengan, me la pueden escribir por Instagram o por aquí por TikTok y se las estaré resolviendo. Que el Señor les bendiga y que